Primero, agradecer la audiencia, agradecer a las personas que aún quedan aquí por haber invitado a la Feria Internacional del Libro de Oruro, me parece. También a dos amigos que tengo que en cierta forma, por eso estoy aquí, que es la doctora en literatura, la señora Soledad Maldonado Sedano, y mi amigo Silfredo Segarra Bolaños. Eso es muy importante. Ahora voy a leer, es cortito, dice: se llama Desde lo que aún no tiene nombre. Debemos tener claro que la poesía tal vez es el género más artístico y con más prestigio dentro del mundo literario. Esto no lo digo solo yo, lo han sostenido muchos escritores con vasta experiencia en este laberinto de palabras y recovecos del alma. La poesía es la cúspide, es el altar mayor de la escritura en todos los tiempos. Si lo dudan, escuchen a María Zambrano en relación a la racionalidad de la Grecia antigua. Ella dice: desde que el pensamiento consumó su forma de poder, la poesía se quedó a vivir escondida en los arrabales, arisca y desgarrada, diciendo a voz en grito todas las verdades inconvenientes, indiscreta y en rebeldía. Hoy voy a hablarles de mi poemario más reciente, Es que me miro, el que ustedes pueden ver que está acá. La poesía como manifestación plena y genuina del alma, en este caso de mi alma, la hacedora va moldeando con su mente y su cuerpo los versos que se tejen con palabras que misteriosamente salen a mi encuentro. Palabras que, como si fueran convocadas por el universo, llegan con un caudal de emociones que se deslizan desde mi sangre. Este mundo que habita mis versos no es el de Camila, ni el de mi amiga Petra. Es mi mundo, no es su sangre, es la mía. Mi decir es misterioso. A veces siento que alguien me susurra frases completas desde algún agujero del cosmos, y hasta yo misma me asombro de ciertos versos que estoy segura no pensé de forma consciente. Alguien, algo los dictó. Por ejemplo, en el poema Me miro, de la primera estancia del libro, escribí: miles de pisadas sin camino, verdes voces en coro altivo, cantan una voz al vacío. El gran poeta galés Dylan Thomas decía: un buen poema ayuda a cambiar la forma y el significado del universo, ayuda a extender el conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea. Y así, en otro poema de esa misma primera estancia, escribí: me llamarán por mi nombre, nací de nuevo, mordí mi lengua en el camino, sabía de embestidas en puertas con cerrojos, sabía de obstáculos en la trama y del desdén del quehacer en rutina temeraria, en el canto del nacimiento. Esa forma de decir que escribir así, la verdad es que yo no sé quién me enseñó a hacerlo. Quizás esas imágenes, esos ritmos ya venían viajando en mi sangre desde antes. De esos dolores, de esos traumas antiguos o de esos gozos ocultos, el único que realmente sabe la verdad es ese hablante lírico, el autor, la autora, yo misma. Jamás sabrá del todo cuál es ese antes
que la escritura intenta reconstruir. En esta primera instancia del libro quise mirarme, quedarme conmigo misma, mirarme a los ojos, con ese espejo que sostengo en las manos, justo al lado de un florero con hibiscos frescos, casi lo único que hay en mi pobre morada, de este lado de la realidad. Quise que el hablante lírico también me mirara desde esa posición difusa, como un doble que observa, y escribí: me reconozco en la niebla, parada en relevé, escuchando el sonido sordo de la estancia del difunto, en el vórtice del aura, de espalda a la muerte, mientras lenta y segura copulará mi nombre. Muchos años se arrastraron sobre mi piel y mi voz. Ahora danza loca hebra de vida, aún escucho el llamado. Ese llamado me lleva, me obliga a regresar a ciertos lugares. El movimiento de mis palabras es el de las mendigas callejeras, remendadas, rotas, pobrísimas, libres. Y aunque me acerco a ese lenguaje de ahora para hablar en el lenguaje de antes, lo que escucho es el ritmo de la sangre moviéndose hacia la hoja en blanco. Las ideas brillan como gusanos de luz, tienen vida, un color, ritmo propio, el color que les corresponde al tiempo que atraviesa mientras escribo. Ese jarrón, el florero con agua clara, ese ramo de hibiscos frescos, está y estará siempre en algún lugar de un mundo creado. El agua sigue clara, las flores intactas como el alba. Quizás con el tiempo se olvide el lugar donde estaba el jarrón, pero quizás un día mi nieto lo recuerde. Quizás en su propia realidad, la que él habite en su tiempo, vuelvan a ver esos hibiscos frescos en ese jarrón con agua clara. En la segunda estancia, Gacela de mis horas, el poema La mujer de luto dice: la que no tiene boca ni ojos, la que no tiene voz ni sombra, la que no quiere comer en la madrugada con la ausencia del hijo amamantado en la zozobra, la que se mira encerrada en el espejo y bebe la sombra de su yugo, la que se jura a veces impostora y mira abajo el precipicio de su cuerpo atado. Sabemos, los que creamos poesía, que la estructura rehuye de la palabra que nombramos poesía. Esta poesía, la mía, es rebelde, está escrita y nace en verso libre para ser lo más auténtica posible y a veces de largo aliento en las calles de ese mundo, y a veces solo un verso huérfano y tímido alza su bandera de resistencia. Ella nos hace hablar de cualquier motivo que nos conmueva. Sin embargo, para saber si estoy en el camino correcto de esta palabra mayor llamada poesía, que al parecer puedo hacer y deshacer, pues está todo permitido, me pregunto, en su única forma de ser ella, la poesía, ¿qué es la diferencia con los otros géneros? La pregunta de siempre que permite decir: esto es poesía y esto no es poesía. De nuevo, María Zambrano: porque el poeta no puede saber quién es, ni siquiera sabe lo que busca. Ellos nos hacen hablar de cualquier motivo. La poesía debe tener imágenes mentales que se van generando al leer el texto, tallando, esculpiendo esa otra realidad semántica, y que debe ser abstracta y simbólica, y la diferencia de las imágenes literales. Entonces se asoma otro poema de la estancia: yo, la sirvienta del rincón, velando el sueño de astutos e ingenuos. He aquí la redimida ante la nube. Los espejos empolvados han caído desde las alturas. Se cierran los párpados, un momento, un siglo, una eternidad en un segundo.
Ahora ella los ve desde arriba. Mientras come la yuva, lleva en su mandil la conciencia del mundo y el reverbero que la mira ondula los espejismos. En la tercera estancia, las testificadoras intentan simular que las piedras pueden ser ellas, las testificadoras, las que denuncian, las que gritan parada en una calle, las que vieron a las sombras embriagarse en un bar que no existe. Pero esas sombras de espaldas al hombre se expresaron en algún espacio inventado y decidieron dialogar y salir a un bar que existe en el mundo del poeta. Ellas, las que viven palpando al ras de la tierra, un latir en sobresalto, sequedad y lluvia, escuchan un bramar de vida en cada corteza numen y saben del zumbido ilusorio que emana de conchas marinas en orillas perecederas, y no desconocen a las que se arrastra con un silbido brillante e impronunciable en las laderas, las que se abrazan en faldas de los cerros que se reconocen austeras, espías y petras en lotananza esparcida. En la cuarta estancia, no soltéis los caballos con el poema Horizonte detenido. Despertar con ese dolor que arrastra y avergüenza, esas siseantes llamas al amanecer lodoso, ese mudo en arboleda del cuerpo torturado, esa ausencia que sobrecoge por los muertos, arrastrarse silbando y saber que alguien conocido, quizás mi padre, censuró, silenció y detuvo en calles oscuras la desesperación, la incertidumbre al pronunciar los nombres de ellos y aquellos en aquellas listas. Aunque sean volcadas vocales encerradas en un grito, alguien los entregó a la sombra doliente, alguien oró su nombre sin deletrear nada, alguien liberó su nombre en su conciencia. Y en ese orar que se eleva a lo más alto de su presencia, allá en el desierto, allá en el mar, allá en la pampa, y yo, tu hija, me cobijo en la vergüenza y el espanto de mi herencia, la cal de sus huesos en mis mejillas empolva y señala el sueño torvo, me abraza ese siempre amanecer gris. Después de todo, después de escribir el poema, el narrador lírico, un dios o un mendigo que está fuera de la lógica del mundo, dado que él imprime su propia visión de la realidad, el mendigo y el posible Dios sabe de aquellos y simplemente se expresa desde aquellos mundos extraños que le nacen al poeta, desde las diferentes realidades que le circundan. Platón decía que la poesía era una locura, pero una locura divina. Y yo, Ninoske Peñaranda Tapia, he escrito este poemario para mirar desde esa locura, para mirarme, para ser vista desde lo que aún no tiene nombre y quizás no lo tenga jamás. Y ustedes quizás dan con ese nombre. Muchas gracias.